A ver, ¿qué está sucediendo en América Latina? ¿Qué está sucediendo en el mundo con el tema del incremento de precios? Y sobre todo, ¿qué puede pasar en nuestro país? Estamos con Ramiro Escobar, internacionalista. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va, Omar? Un gusto estar acá. Por favor, explícanos qué está sucediendo en este momento en Ecuador. Hemos visto en los últimos días protestas muy fuertes. Entiendo que ya hay fallecidos debido a estas protestas. ¿Qué está ocurriendo y qué podría pasar en el Perú? Bueno, es una situación la de Ecuador muy complicada, muy complicada. A veces nosotros nos lamentamos de lo que ocurre acá, pero lo que está ocurriendo en Ecuador es bastante grave, ¿no? Porque hay una fuerte violencia en la calle, ¿no? Creada por un enfrentamiento, sobre todo entre el movimiento indígena ecuatoriano, encarnado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, que agrupa cerca de 2000 suborganizaciones o grupos en Ecuador de indígenas. Es un movimiento bastante grande, bastante poderoso. Ha participado en el derrocamiento de dos presidentes, Maguate en el 2000 y Lucio Gutiérrez en el 2005, y está liderado por Leonidas Sisa, un dirigente relativamente joven de 40 años, que además es un indígena bastante politizado, ¿no? Es curiosamente seguidor de Mariátegui, ¿no? De José Carlos Mariátegui, sí. Entonces, o se dice así por lo menos. Entonces, ellos están ejerciendo una presión porque han hecho 10 demandas al Ejecutivo, al presidente Lasso. Una de las principales es que se baje el precio de los combustibles. En Ecuador el precio de los combustibles es subsidiado desde hace varios años. Y eso es algo a lo cual la gente no quiere renunciar. Entonces, en el marco de la crisis en Ucrania, ha subido el combustible a nivel mundial, como sabes. Entonces, el gobierno no previó esta situación, subió el combustible en una proporción importante, más o menos 30%, quizás un poco más. Y bueno, lo que ocurrió fue que salió una marea de gente a protestar en la calle, principalmente indígena, porque es combustible que tiene que ver con transporte de camiones, el servicio público, con los agricultores. Los indígenas se dedican mucho a la agricultura. Además de eso piden algo que acá sería un poco impensable, ¿no? Regulación de algunos precios de alimentos, más inversión en educación, más inversión en las zonas indígenas. Entonces el presidente Lasso está muy desarmado, Omar, porque no tiene influencia en este sector, en el sector indígena, que es muy poderoso, muy influyente, y no tiene operadores políticos, ¿no? Entonces, y además no tiene mayoría parlamentaria, tiene apenas 13 parlamentarios, y más bien el movimiento Pachacutic, que es el movimiento ligado a los indígenas, es el que tiene más congresistas. Haciendo el paralelo, no sé si sea correcto, Ramiro, ¿es un PPK en la época que tuvimos acá? Bueno, empezando porque está vinculado a paraísos financieros. Por ejemplo, aparece en los Pandora Papers, ¿no? Y bueno, tiene una serie de acusaciones que no ha podido responder adecuadamente. Pero yo diría que hay algo más, ¿no? Porque él empieza, ¿no?, con una, digamos, una decisión exitosa, y que es vacunar a la gente en Ecuador, ¿no? Logra una vacunación masiva, ¿no? Pero, como me decía un amigo ecuatoriano, ¿no?, Francisco Delgado, que es un profesor y docente, él me decía, mira, lo que ocurre es que él no entiende muchas cosas. Es un gobierno demasiado empresarial, digamos, que no tiene cable a tierra en Ecuador, especialmente con los indígenas y con otros sectores. Entonces, su vicepresidente, por ejemplo, Alfredo Borrero, es un tipo que tampoco tiene como mucha ancla social. Entonces hay una serie de cosas que se le están yendo en las manos. La inseguridad, ¿no? Ha habido mucha violencia en las cárceles, el narcotráfico, y ahora las protestas que hay contra él por el alza del costo de vida en general. Es algo que, como una vez me decía un politólogo chileno, ¿no?, cuando ocurrió esto en Chile hace algunos años, para hablar un poco de Boric también, es que no es ese presidente que levante el teléfono y llame a un dirigente indígena y le diga, mira, a ver, vamos a conversar, ¿no? Entonces ha soltado la represión de manera muy fuerte en los últimos días. Hace unas horas ha dicho que incluso se van a usar perdigones para contener las protestas, y eso agrava la situación y puede llegarse a la destitución o a la muerte cruzada, que es un mecanismo por el cual el presidente gobierna 90 días y hay elecciones para presidente y para el Congreso. Ahora, ¿tú ves un escenario similar o ves las condiciones para que en el Perú se dé algo similar? Mira, de momento no, porque acá no hay un movimiento indígena tan organizado como el movimiento indígena ecuatoriano. Y ojo, Omar, esto es algo que mucha gente no sabe en el Perú. El movimiento indígena ecuatoriano es principalmente la sierra. Acá en el Perú, cuando te hablan de indígenas,
inmediatamente uno piensa en Aguajunes, Sí, en la el selva. Xánica, en la selva. Pero desde la reforma agraria, los indígenas de la sierra, yo creo que un poco exageradamente son llamados campesinos, a pesar de que hay indígenas reales en la sierra. En Ecuador es al revés. Los indígenas de la selva son menos y los de la sierra son los que conducen el movimiento. Leonidas Sisa es quichua, por ejemplo. Allá se dice quichua, no quechua. Entonces, ese nivel de movimiento indígena que acá en el Perú no existe y por lo tanto no hay un grupo que haga ese tipo de presión. Podemos tener paros camioneros, el paro de agricultores, ese tipo de paros, pero no hay alguien que aglutine así una gran protesta como está ocurriendo en este caso contra Lazo, ¿no? Ahora, no quería terminar, Ramiro, sin hablar Sí. de otro tema importante y fundamental que ha ocurrido, no sé si solo para la historia en Estados Unidos, sino ya para lo que significa esta ola conservadora que está recorriendo el mundo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha derogado el derecho al aborto. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias trae esto para un país como los Estados Unidos? Bueno, a mí me parece una decisión lamentable, penosa, que expresa la composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos mayormente conservador. Esto ya se preveía, se había filtrado un documento, no sé si recuerdas, hace una semana ya había protestas en ese momento, pero esto en los hechos significa que cada estado ahora va a decidir lo que se va a hacer con este tema. Entonces hay varios estados gobernados por republicanos donde ese tema se va a cerrar totalmente, ¿no? Que se cierre totalmente la despenalización del aborto, la posibilidad de que una mujer se haga el aborto, implica, por ejemplo, que una mujer corra riesgo de muerte si tiene un embarazo complicado y puede que no le den el derecho a que en ese caso se haga el procedimiento del aborto terapéutico, ¿no? A ese nivel se puede llegar, ¿no? Entonces, en Estados Unidos eso significa un retroceso. El propio presidente Biden ha protestado y el movimiento de mujeres está muy provocado a nivel, en Estados Unidos, pero a nivel mundial y continental, por lo menos incluso acá, ¿no? Y a mí me parece, yo recomendaría leer un artículo de Carl Sagan, no sé si lo recuerdas, un naturalista y divulgador científico que creó el programa de TV Cosmos. Él tiene un famoso artículo sobre el caso de Roe Wade donde explica paso por paso qué significó eso y cómo eso, contrariamente a lo que se dice, más bien le otorga más libertad a los ciudadanos, principalmente a las mujeres. Pero en este caso hay una ala conservadora a nivel mundial, sobre todo en ese terreno que está tratando de hacer retroceder lo que son conquistas legítimas de las mujeres, ¿no? Y en tanto, también entiendo que estaba en debate el tema o la supuesta libertad de que todo ciudadano pueda portar un arma de fuego. Que es imposible no hacer la comparación, no hacer un contraste de lo que vive en los Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos puedes comprar un arma de asalto teniendo 18 años, ¿no? Yo, cuando veo estas cosas, Omar, me pregunto si es que se puede debatir esta idea de que Estados Unidos es, entre comillas, el mejor país del mundo, el país más desarrollado, cuando tiene estos enormes problemas, ¿no? Un montón de tiroteos, esta ley que hace retroceder los derechos de las mujeres, o, por ejemplo, las muertes constantes de ciudadanos negros por acción de la policía. Entonces hay una crisis social en Estados Unidos, no solo política, es una crisis cultural, denunciada por algunos escritores incluso, que llama la preocupación, porque ya no es solamente el sistema político, es una crisis cultural, social, que hace que se pierda un poco el norte socialmente, y eso puede hacer entrar más en declive a Estados Unidos, incluso a nivel político, ¿no? Pero desde un enfoque más global, estamos viendo ya en este momento una ola conservadora que recorre no solo Estados Unidos, América Latina, que recorre incluso varios países europeos. Hemos visto cómo la extrema derecha tiene una presencia importante ya en Francia, en Alemania y en otros países. Bueno, acá tomaría las palabras de mi amigo Juan de la Puente, que ha estado acá alguna vez, refiriéndose a las elecciones peruanas, diciendo el centro se ha disuelto, ¿no? Eso no solo ocurrió en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Porque estamos caminando entre posiciones políticas extremas, ¿no? En varias partes del mundo. Entonces aparece esta onda ultraconservadora que, ojo, no solo se opone a la despenalización, incluso parcial, del aborto, o, por ejemplo, también lucha contra quienes luchan contra el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro es un negacionista del cambio climático. También Hay toda una agenda, ¿no? es una agenda, Sí. es como que en el cerebro de un conservador hay la lucha contra el cambio climático no va, los derechos de las mujeres tampoco van, la xenofobia es otro, digamos, cajoncito que está ahí. Antivacunas, También, dióxido de cloro, ¿no? está metido todo en un saco. Y fíjate que esto es algo que, a diferencia de lo que algunas
personas piensan, no va en contra de la izquierda, no es solamente un atacar a la izquierda, es una suerte de neutralización de avances sociales que pueden ser asumidos por personas independientemente de su identidad política. Ramiro Escobar, internacionalista, muchísimas gracias, Ramiro, Gracias por a esta ti. entrevista. Bueno, nos hemos pasado un poquito, pero claro que valía la pena. Llegó el fin de semana, pero nos reencontramos el día lunes, minutos antes, siempre de las 8:30 de la noche, porque, señor, señora, usted ya sabe, al final todo se sabe. Buenas noches.